Me llamo Dylan Mercer, tengo 35 años, y hasta hace un año pensaba que tenía mi vida encarrilada. Trabajaba como analista de informática en Spokane, Washington. Nada glamuroso, pero era un trabajo estable, buenos beneficios, un sueldo decente, de esos que te permiten dormir tranquilo sin tener que mirar la cuenta del banco nada más levantarte. Estaba prometido con Kendra Hale. Ella tenía 32 años, trabajaba en marketing en una empresa local y llevábamos 2 años viviendo juntos. Nos comprometimos 8 meses antes de que todo se viniera abajo. Solía decir que quería crecer con alguien. Lo decía en las cenas, en los viajes largos en coche, cada vez que hablábamos del futuro. Yo la creí. ¿Por qué no iba a hacerlo? Luego llegó la fusión. Mi empresa fue absorbida por una corporación más grande de Seattle. Mantuvieron aproximadamente al 40% de la plantilla. Yo no estaba en ese 40%. Así, sin más, después de 6 años, me quedé fuera. 2 semanas de indemnización y un correo genérico. Recuerdo que me senté en el coche, en el aparcamiento, mirando ese correo y preguntándome qué demonios se suponía que tenía que hacer ahora. No entré en pánico. Empecé a buscar trabajo de inmediato. Plataformas de freelance, contactos de la red, cualquier cosa en mi campo. El problema era que la mitad del sector tecnológico de Spokane se estaba reestructurando al mismo tiempo. Todo el mundo publicaba ofertas, pero nadie terminaba de contratar a nadie. Así que me adapté. Vendí mi coche. Era un Honda Accord de 2019. Nada del otro mundo, pero me dejó unos $11,000 limpios. Eso me compró algo de tiempo. Empecé a coger pequeños contratos de informática desde casa, mantenimiento remoto de servidores, resolución de problemas de redes, desarrollo web básico. No era glamuroso, y desde luego no era lo que quería estar haciendo con 35 años, pero mantenía las luces encendidas. Kendra no lo veía así. Al principio fue comprensiva, o al menos fingía serlo. Preguntaba cómo iba la búsqueda de trabajo. Me decía que pronto cambiaría la suerte, pero yo notaba el cambio. Estaba en la forma en que me miraba cuando me veía trabajando en la mesa de la cocina en vez de yendo a una oficina, en la forma en que dejó de hablar de lugares para la boda y empezó a hablar de ir paso a paso. Las conversaciones se hicieron más cortas, los silencios más largos. Empezó a quedarse más a menudo hasta tarde en el trabajo, a salir con amigos los fines de semana sin invitarme. Yo no dije nada. Pensé que necesitaba espacio y, siendo sincero, estaba demasiado concentrado en intentar mantenernos a flote económicamente como para discutir por eso. Y entonces llegó aquel martes por la mañana, a principios de octubre de 2024. Estaba sentado con el portátil, terminando un contrato para una pequeña empresa en Curden. Kendra entró en el salón ya vestida para ir a trabajar, con el café en la mano. Se sentó en el sofá frente a mí. Yo levanté la vista esperando que se despidiera como hacía siempre. En vez de eso, se quedó mirándome un momento, y entonces lo soltó. No puedo seguir atada a alguien sin futuro, sin introducción, sin conversación previa. Solo esa frase, dicha como si estuviera leyendo un guión que llevaba semanas ensayando. No grité, no supliqué, solo la miré y le dije, «Lo entiendo». Parpadeó, como si hubiera esperado más resistencia, pero lo decía en serio. Entendí perfectamente lo que me estaba diciendo. No se iba porque nos hubiéramos distanciado, o porque quisiéramos cosas diferentes. Se iba porque yo había perdido el trabajo, porque ya no era la opción estable y predecible, porque en el momento en que las cosas se pusieron difíciles, decidió que yo no valía el esfuerzo. Si te gustan las historias de venganza fría y giros de trama que te dejan enganchado, dale like a este vídeo y suscríbete al canal ahora mismo. Aquí hay historias nuevas, nunca antes publicadas, todos los días, cada una más intensa que la anterior. Kendra hizo una maleta esa misma tarde. Se llevó algo de ropa, sus cosas de aseo, unos cuantos libros. Dijo que volvería a por el resto más adelante. Le dije que no tenía prisa. Se fue sin mirar atrás. Yo me quedé un rato sentado después de que se cerrara la puerta, simplemente mirando hacia allí. Parte de mí se sintió aliviada. Parte de mí sintió que acababa de suspender un examen del que ni siquiera sabía que estaba siendo evaluado, pero sobre todo me sentía agotado. Lo que Kendra no sabía, lo que no podía saber, era que 4 días antes
Aquel viernes por la tarde, yo había comprado un boleto de Powerball. Fue una tontería, la verdad. Paré en una gasolinera de camino de vuelta de una reunión con un cliente en Deer Park, de esas con tubos fluorescentes parpadeando, y un café que sabe como si llevara ahí desde por la mañana. Me quedaban $7 en efectivo, después de llenar el depósito. Así que pensé, ¿por qué no? Elegí yo mismo los números. Mi fecha de cumpleaños, la de Kendra, la fecha en que nos mudamos juntos. Irónico, visto cómo acabó todo. No volví a pensar en ello hasta la noche del sábado siguiente, 4 días después de que Kendra se fuera. Estaba tumbado en la cama, solo por primera vez en 2 años, mirando el móvil a las 2 de la madrugada porque no podía dormir. Vi una alerta de noticias sobre el bote del Powerball, que se había ganado en el estado de Washington. Un único ganador. Casi pasé de largo, pero algo me hizo parar. Me levanté, fui a la cocina y rebusqué en el cajón de los trastos donde había tirado el boleto. Miré los números ganadores en el móvil, los revisé una vez, 2 veces, una tercera, porque me temblaban tanto las manos que pensaba que estaba leyendo mal la pantalla. Cada uno de los números coincidía. El bote era de algo más de $9 millones. Después de impuestos y de la reducción por cobrarlo en un solo pago, me quedaban unos 4,8 millones, más o menos. Era el tipo de dinero que lo cambia todo, el tipo de dinero que borra de golpe todos los problemas en los que me había estado ahogando durante los últimos 3 meses. Me quedé sentado en la cocina, a las 2:30 de la mañana, mirando ese boleto, y no me sentí feliz, no me sentí aliviado. Sentí frío, porque lo único en lo que podía pensar era en Kendra sentada en ese sofá, diciéndome que yo no tenía futuro. No se lo conté a nadie, ni a mis padres, ni a mis amigos, a nadie. A la mañana siguiente, domingo, llamé a un abogado, no a un abogado cualquiera. Busqué a un tipo en Seattle que estaba especializado en protección de patrimonio y gestión de grandes fortunas. Se llamaba Richard Bulkman, y solo la provisión de fondos inicial eran $5,000. La pagué con una tarjeta de crédito que sabía que podría saldar en pocas semanas. Bulkman no hizo preguntas. Le conté la situación. Premio de lotería. Ruptura reciente. Necesitaba asegurar una separación limpia de bienes. Asintió como si lo hubiera visto 100 veces antes. «Hiciste bien en llamarme antes de reclamar el premio», me dijo. «En casos como este, el tiempo lo es todo». Nos pusimos a trabajar de inmediato. Lo primero fue asegurarnos de que Kendra no tuviera ningún derecho legal sobre el dinero. Estábamos prometidos, no casados. Habíamos vivido juntos, pero las normas de matrimonio de hecho del estado de Washington no se aplicaban a nosotros. El boleto se había comprado solo a mi nombre, después de que ella ya me hubiera dicho que se iba. Bulkman documentó absolutamente todo. La fecha en que se mudó, la cronología de la compra del boleto, todo. Luego fuimos más allá. Cerramos la cuenta corriente conjunta que habíamos abierto cuando nos mudamos juntos. Transferí primero mi mitad y después solicité formalmente el cierre. La eliminé como usuaria autorizada de mi tarjeta de crédito. Contacté con el casero y le informé de que Kendra ya no viviría en el piso y de que yo sería el único responsable del alquiler a partir de entonces. Uno a uno, todos los hilos financieros que nos unían se fueron cortando. Uno tras otro, Bulkman me ayudó a reclamar el premio de forma anónima. En el estado de Washington, los ganadores de la lotería pueden mantenerse en privado si crean un fideicomiso. Así que eso fue exactamente lo que hicimos. El fideicomiso Dylan Mercer cobró el premio. Mi nombre no apareció en ningún registro público. Nada de rueda de prensa, nada de cheque gigante, nada de entrevista en la tele local. Solo una transferencia bancaria a una cuenta a la que solo yo tenía acceso. Tardamos 3 semanas en finalizarlo todo. 3 semanas de papeleo, abogados y noches en vela en las que no paraba de mirar el móvil, medio esperando que Kendra llamara para decir de hablar las cosas. Nunca lo hizo. Se había mudado con una amiga al otro lado de la ciudad y, según su Instagram, que miré exactamente una vez antes de bloquearla, parecía estar perfectamente en paz con su decisión. Una vez asegurado el dinero, a principios de noviembre, tomé otra decisión. Me iba de Spokane. Ya no había nada que me atara allí. Sin trabajo,
sin relación, sin motivo para quedarme en un lugar que se había convertido en recordatorio de todo lo que acababa de venirse abajo. Empecé a mirar casas en Montana, algún sitio tranquilo, donde nadie me encontrara, a menos que yo quisiera que me encontraran. Encontré una casa en Whitefish, justo a las afueras del Parque Nacional Glacier. 3 habitaciones, 2 baños, en un terreno de casi 1 hectárea, con vistas al lago Whitefish. No era una mansión, pero era preciosa de una forma que sentía que me había ganado. El vendedor pedía 375.000. Yo ofrecí 400.000 al contado, sin inspección. Firma en 2 semanas. Aceptaron en menos de 1 hora. Metí todas mis cosas en un camión de mudanzas que alquilé para el fin de semana. Ropa, libros, mi equipo informático, unos pocos muebles a los que realmente les tenía cariño. Todo lo demás lo vendí o lo dejé atrás. No le dije a nadie que me iba. Desactivé mis cuentas de Facebook e Instagram. Cambié de número de teléfono. Actualicé mi dirección en correos a un apartado postal en Whitefish. Para Spokane, básicamente desaparecí. El viaje hasta Whitefish duró unas 5 horas. Lo hice un miércoles por la mañana, a finales de noviembre de 2024, cuando las carreteras estaban despejadas y el aire era frío. Recuerdo llegar a la casa por primera vez como propietario legal, bajar de la furgoneta y quedarme ahí de pie un momento. El lago estaba completamente en calma, pinos por todas partes y el único sonido era el viento moviéndose entre las ramas. Nada de tráfico, nada de vecinos gritando, nada de Kendra diciéndome que no tenía futuro. Me mudé ese mismo día. Pasé la primera noche durmiendo en un colchón hinchable en el salón porque los muebles no llegaban hasta el viernes. Me daba igual. Por primera vez en meses, sentía que podía respirar. No fui estúpido con el dinero. Sabía que 4,8 millones podían desaparecer más rápido de lo que la gente cree si no tienes cuidado. Dejé 200.000 líquidos para gastos de vida y emergencias. El resto fue a una cartera diversificada, fondos indexados, bonos, algunos fondos de inversión inmobiliaria. Nada llamativo. Bulkman me puso en contacto con un asesor financiero en Kalispell, especializado en ayudar a gente que recibe grandes sumas de golpe. Nos reuníamos una vez al mes para revisar todo. Empecé a hacer trabajo voluntario de informática para varias organizaciones sin ánimo de lucro de la zona de Whitefish, protectoras de animales, bancos de alimentos, un centro juvenil que necesitaba ayuda para montar su red. No les dije nada del dinero, simplemente aparecía, hacía el trabajo y me iba. Se sentía bien volver a ser útil sin que estuviera ligado a la supervivencia. Pasaron 3 meses. Meses tranquilos, buenos. Hacía rutas de senderismo, leía, aprendí a cocinar de verdad, en vez de limitarme a recalentar comida para llevar. Conocí gente en la cafetería del pueblo, mantuve conversaciones que no giraban alrededor del trabajo, de las relaciones o del dinero. Empecé a sentirme yo otra vez, o quizá estaba convirtiéndome en alguien nuevo. No estaba seguro de cuál de las dos cosas era, y la verdad no me importaba. Y entonces, a finales de febrero de 2025, Kendra me encontró. Estaba en una cafetería del centro de Whitefish cuando recibí el primer mensaje. Era un sábado por la mañana, unas 2 semanas antes de que empezara marzo. Me había convertido en cliente habitual, un sitio pequeño llamado The Roasted Bean. Buen café expreso, buenos pasteles. Me sentaba junto a la ventana con el portátil. Trabajaba en algunos proyectos freelance que había aceptado solo para mantenerme al día con mis habilidades. Miraba a la gente pasar, cosas normales, tranquilas. Mi móvil vibró, número desconocido, pero el prefijo era de Spokane. Estuve a punto de no abrirlo. Luego vi la vista previa. Dylan, soy Kendra. Tenemos que hablar. Me quedé mirándolo un buen rato. Lo borré y volví a mi café. 10 minutos después llegó otro mensaje. Sé que estás enfadado, pero por favor, solo quiero explicarlo. Bloqueé el número. Debería haber terminado ahí, pero si algo era Kendra, era insistente. Durante los siguientes 3 días, recibí mensajes de 4 números diferentes. Algunos eran de ella, otros de amigos en común que habíamos tenido en Spokane, gente con la que no hablaba desde que me fui. Oye, tío, Kendra está intentando contactar contigo. ¿Puedes al menos escucharla? Dylan, siente de verdad cómo terminó todo. Dale una oportunidad. Bloqueé cada uno de esos números. Luego empezó a llamar.
Había cambiado de número, pero de alguna manera consiguió el nuevo. Probablemente a través de alguien del antiguo edificio donde vivíamos, o quizá convenció a algún excompañero mío de trabajo para buscarlo. Nunca contesté. Dejé que todas las llamadas fueran al buzón de voz y borré cada mensaje sin escucharlo. Sabía lo que quería. No necesitaba oírselo decir. Al cuarto día, apareció en persona. Volvía de hacer una ruta por el sendero Danyon, todavía con las botas puestas y las capas térmicas, cuando vi su coche aparcado en mi entrada. Era su Nissan Altima blanco, el que llevaba conduciendo desde la universidad. Estaba sentada dentro, con el motor apagado, simplemente esperando. Cuando vio mi camioneta acercarse, salió del coche. Aparqué, cogí la mochila y caminé hacia la puerta sin dirigirle la palabra. Dylan, me llamó. Su voz era exactamente como la recordaba, controlada, medida, como si hubiera ensayado cada frase. Dylan, por favor, solo 5 minutos. Me detuve en la puerta, la llave en la mano. No me giré. Deberías irte, Kendra. He conducido 6 horas para llegar hasta aquí, dijo. Había un tono distinto ahora, algo de frustración filtrándose. Lo mínimo es que me mires. Abrí la puerta, entré y la cerré detrás de mí. Por un instante sentí ese reflejo antiguo, la tentación de escucharla, de darle esa oportunidad, pero lo dejé morir ahí mismo. Escuché sus pasos sobre la grava, acercándose. Golpeó la puerta. 3 golpes secos, luego silencio, luego 3 más. Sé que estás enfadado, dijo al otro lado. Sé que te hice daño, pero Dylan, cometí un error. Me asusté cuando perdiste el trabajo. No supe manejarlo. Lo siento, quiero arreglar esto. Me quedé en la entrada escuchando. Una parte de mí, una parte pequeña y estúpida, quería abrir la puerta. Quería escuchar qué excusa había preparado, qué historia se había contado a sí misma. Pero no lo hice porque sabía exactamente lo que era aquello. No me echaba de menos a mí. Echaba de menos lo que creía que yo podía darle. Sigo queriéndote, añadió, ahora más suave. Nunca dejé de hacerlo. Me alejé de la puerta. Fui a la cocina. Me hice un sándwich. Encendí la tele. Al cabo de un rato, escuché el motor de su coche y cómo se alejaba. Pero no terminó ahí. Volvió 2 veces más esa misma semana. Una el martes por la tarde y otra el jueves al mediodía. En ambas ocasiones no contesté. En ambas se fue pasados unos 20 minutos. La tercera vez dejó una carta escrita a mano bajo el limpiaparabrisas. La tiré sin leerla. Se lo comenté a un amigo que había hecho en Whitefish, un tipo llamado Seth que trabajaba como guía de pesca. Nos habíamos conocido en The Roasted Bean en diciembre y habíamos empezado a tomar cervezas de vez en cuando. Le conté lo de la ex que no dejaba de aparecer. Me preguntó si quería que hablara con ella, quizá convencerla de que se apartara. Le dije que no. Al final captaría el mensaje. Vaya ruptura debió de ser, comentó. Me dejó cuando perdí el trabajo, contesté. Y ahora quiere volver. Seth alzó las cejas. Y no estás interesado, ni lo más mínimo, sonrió. Bien por ti, tío. Suena a que esquivaste una bala. Lo que él no sabía, lo que nadie en Whitefish sabía, era la historia completa. Sabían que me había mudado desde Washington, que trabajaba en informática, que estaba soltero. Y ya está. No hablaba de la lotería, no hablaba del dinero. Vivía de forma modesta. Conducía una Ford F-150 de segunda mano que había comprado por $18,000 en un concesionario local. Llevaba las mismas camisas de franela y vaqueros de siempre. Nadie tenía motivos para pensar que yo era algo más que un tipo que se había mudado para empezar de cero. Más o menos por esa época empecé a salir con alguien. Se llamaba Allison Carter. Tenía 33 años y trabajaba como veterinaria en una clínica a las afueras del pueblo. Nos conocimos en una comida comunitaria a principios de diciembre de 2024. Una de esas cosas de pueblo en las que cada uno lleva un plato y la gente charla durante 3 horas. Ella llevó chili casero. Yo llevé galletas compradas porque todavía no sabía cocinar nada decente. Empezamos hablando de rutas de senderismo, luego de su trabajo, luego de por qué me había mudado a Montana. Lo conté por encima. Dije que necesitaba cambiar de aires después de un año complicado. No insistió. Intercambiamos números. Quedamos para tomar un café días después y las cosas fluyeron solas. Sin presión, natural, sencillo.
Para cuando Kendra apareció aquella primera vez a finales de febrero, Allison y yo ya habíamos tenido varias citas en los últimos meses. Nada serio aún, pero iba camino de serlo. Le conté lo de Kendra después de la segunda visita. No quería que la pillara desprevenida si mi ex decidía presentarse otra vez. Allison simplemente se encogió de hombros y dijo: «Parece que está dándose cuenta de lo que perdió. Ese es su problema, no el tuyo». Lo agradecí. Nada de dramas, nada de celos, solo una aceptación clara de que mi pasado era mi pasado, y que no tenía por qué definir lo que viniera después. Kendra dejó de aparecer tras la tercera visita, pero los mensajes continuaron un par de semanas más. Números distintos, mismo guión, disculpas, arrepentimiento, promesas de que todo sería distinto. Bloqueé cada uno. Con el tiempo, a mediados de marzo, dejaron de llegar. Más tarde me enteré, por un conocido en común que me contactó por LinkedIn antes de que también lo bloquease, de que Kendra estaba diciendo en Spokane que ella y yo estábamos dándonos un tiempo, que necesitaba espacio para aclararse y que ahora estaba lista para trabajar en la relación. Ella se estaba pintando a sí misma como la que intentaba arreglar las cosas, y a mí como el ex cabezota que no quería darle una oportunidad. Me daba igual. Las personas que conocían la verdad. Las que se creían su versión no merecían la pena como para corregirlas. Había aprendido hacía mucho que no puedes controlar lo que la gente piensa de ti. Solo puedes controlar cómo respondes. Y yo elegí no responder en absoluto. Para abril de 2025, Kendra era una nota a pie de página. Alguien a quien había conocido. Alguien que tomó una decisión y tenía que vivir con las consecuencias. No la odiaba. Ni siquiera pensaba lo suficiente en ella como para odiarla. Simplemente seguí adelante. Allison y yo seguimos viéndonos. Fuimos a hacer esquí de fondo a Glacier. Cenamos en su casa varias veces. Hicimos rutas en coche por la zona, explorando pueblos pequeños. Era sencillo, era bueno. Era todo lo que mi relación con Kendra no había sido. Se construía sobre quién era yo de verdad, no sobre quién alguien creía que debía ser. Aún así, no le conté a Allison lo del dinero. No porque no confiara en ella, sino porque no importaba. Le gusté tal y como yo era cuando nos conocimos, el tipo que aparecía en las comidas comunitarias con galletas compradas y que le ayudó a arreglar la red de ordenadores de su clínica gratis. Eso bastaba. La primavera llegó a Whitefish como siempre lo hace, despacio, a regañadientes, como si el invierno no quisiera soltar su presa. La nieve empezó a derretirse a finales de marzo, y para abril los senderos volvían a ser practicables. Llevaba 5 meses viviendo allí, y se sentía más como hogar de lo que Spokane se había sentido nunca. Tenía rutinas, tenía amigos, tenía una vida que era mía, construida a mi manera. Allison y yo seguíamos juntos. Nos habíamos acomodado en algo tranquilo, viéndonos unas cuantas veces por semana, sin prisas por ponerle etiqueta a lo nuestro ni por decidir a dónde íbamos. Me presentó a sus padres en una cena una noche de marzo. Eran buena gente. Su padre era un guardabosques jubilado. Su madre daba clase en primaria. Me preguntaron por mi trabajo, por qué me había mudado a Montana, las cosas de siempre. Respondí con sinceridad, pero sin entrar en demasiados detalles. Pareció que les caí bien. Había empezado a hacer más voluntariado en el pueblo. En el centro juvenil al que le había montado la red, me preguntaron si podía dar una clase básica de programación para chavales de instituto. Dije que sí. Era una tarde a la semana. Nada del otro mundo, pero los chicos eran listos y de verdad tenían interés. Me recordó por qué me había metido en la informática al principio, antes de las fusiones de empresas, de la inseguridad laboral y de todo el ruido que viene con intentar construir una carrera en tecnología. El dinero ya no era un problema, obviamente, pero seguía aceptando encargos freelance aquí y allá, no porque necesitara los ingresos, sino porque necesitaba la estructura. Había oído demasiadas historias de ganadores de lotería que se jubilaban de golpe y se perdían a sí mismos. Yo no iba a ser uno de ellos. El trabajo me mantenía con los pies en la tierra, conectado con la versión de mí mismo a la que realmente respetaba. Nunca publiqué nada de esto en Internet. Mis redes sociales siguieron desactivadas. No tenía ningún interés en retransmitir mi vida a gente a la que, en el fondo, no le importaba. Los amigos que tenía en Whitefish
Me conocían como Dylan, el informático que se había mudado desde Washington y que era más bien reservado, y eso era suficiente. Entonces, a finales de mayo de 2025, recibí un mensaje que me pilló por sorpresa. Estaba revisando el correo electrónico, el nuevo que había creado al irme de Spokane, y vi un nombre conocido, Jennifer Kowalski. Había sido la mejor amiga de Kendra cuando estábamos juntos. Habíamos quedado muchas veces los tres, siempre nos llevamos bien, pero no habíamos vuelto a hablar desde la ruptura. Estuve a punto de borrar el correo sin abrirlo. Luego pudo más la curiosidad. El correo era breve. Hola, Dylan. Sé que esto es de repente, pero quería que supieras algo. Kendra le está diciendo a la gente que ganaste dinero y que por eso te fuiste. Dice que le debes algo porque estabais juntos cuando compraste el boleto. No sé si es verdad, pero pensé que deberías saber lo que está diciendo. Cuídate, Jen. Lo leí 2 veces. Luego me eché hacia atrás en la silla y me reí. No porque tuviera gracia, sino porque era tan previsible. Por supuesto que Kendra lo había averiguado. Por supuesto que estaba montando una historia para ponerse como víctima. Y, por supuesto, pensaba que se merecía una parte de algo de lo que se había marchado. No respondí al correo de Jen. No había nada que decir. Kendra podía contar la historia que quisiera. La realidad legal era inamovible. Bullman se había asegurado de eso. Ella no tenía ningún derecho sobre el dinero. Ninguno. El boleto se compró a mi nombre, después de que se fuera, con fondos que eran exclusivamente míos. Incluso si intentara llevarme a juicio, cosa que dudaba que fuera tan tonta como para hacer, perdería. Y perdería públicamente. Pero sabía que Kendra no lo llevaría a juicio. No era su estilo. Prefería susurrar cosas a los amigos en común, sembrar dudas, colocarse como la mujer a la que un tío que se hizo rico de la noche a la mañana dejó tirada. Era más fácil que admitir que ella tomó una decisión y que tenía que vivir con las consecuencias. Reenvié el correo de Jen a Bulkman, solo por precaución. Respondió en menos de 1 hora. Anotado. Si hace alguna reclamación formal o intenta contactar por vía legal, avísame de inmediato. Si no, ignóralo. Estás protegido. Así que eso hice. Lo ignoré. La vida siguió. Allison y yo hicimos una escapada de fin de semana a Missoula, en junio. Nos quedamos en un bed and breakfast, cerca del río Clark Fork. Recorrimos el centro. Fuimos de paseo. Hablamos de hacer un viaje más largo en verano, quizá bajar hasta Yellowstone. Ella seguía sin saber nada del dinero, y yo seguía sin tener claro cuándo, o incluso si, se lo contaría. No era una cuestión de confianza. Era querer saber que lo nuestro era real, construido sobre algo sólido que no pudiera retorcerse por culpa de unos números en una cuenta bancaria. Para Julio, había dejado de pensar en Kendra por completo. Era un capítulo cerrado. El hecho de que ella siguiera intentando reescribirlo no cambiaba nada para mí. No tenía ningún interés en defenderme ante gente que no importaba. Las personas que me conocían, que de verdad me conocían, no necesitaban explicaciones. Me encontré con Seth en una barbacoa ese mes. Se había enterado, por comentarios, de que mi ex estaba difundiendo rumores sobre mí en Washington. Me preguntó si quería aclarar las cosas. Le dije lo mismo que me decía a mí mismo. La gente cree lo que quiere creer. No voy a gastar energía intentando cambiarles la opinión. Él asintió, abrió una cerveza y dijo, «Justo, se te ve bien, tío. Eso es lo que importa». Tenía razón. Era feliz. No de forma escandalosa ni de postureo. Simplemente en paz. Me despertaba en una casa que era mía, en un pueblo que me gustaba, rodeado de personas a las que de verdad les importaba algo de mí. Pasaba los días haciendo un trabajo que tenía sentido, aunque solo fuera enseñar a adolescentes a escribir programas en Python o arreglar problemas de servidores de una organización sin ánimo de lucro. Tenía dinero suficiente como para no volver a preocuparme por las facturas, pero vivía como si no lo tuviera, y ese equilibrio entre seguridad y humildad se sentía correcto. La ironía no se me escapaba. Kendra se había ido porque pensaba que yo no tenía futuro, pero el futuro llegó igualmente. Simplemente llegó cuando ella ya no estaba, y, sinceramente, no lo habría querido de otra manera. Si se hubiera quedado, habría compartido todo con ella. Habría intentado que lo nuestro funcionara, pero no se quedó. Hizo sus cuentas, decidió que yo no valía el riesgo y se marchó.
Eso no era crueldad por mi parte, era consecuencia. Nunca fui presumiendo, nunca se lo restregué por la cara, nunca le mandé un mensaje diciendo, mira lo que te perdiste. Simplemente viví mi vida, seguí adelante, y ese silencio total e irrompible, fue la única respuesta que ella se merecía. La gente habla de la venganza como si tuviera que ser ruidosa, como si tuvieras que destruir a alguien, humillarlo, hacerlo pagar en una escena dramática de película. Pero la venganza real no funciona así. La venganza real es vivir bien, es construir algo mejor sin esa persona. Es demostrar que su ausencia no te rompió, te liberó. Kendra quería que fracasara, esperaba que me derrumbara, que volviera arrastrándome para demostrarle que había tenido razón al irse. En vez de eso, desaparecí, reconstruí. Encontré paz en un sitio que ella nunca vería, con gente a la que nunca conocería. Y cuando por fin se dio cuenta de lo que había perdido, yo ya no estaba allí para verlo, porque ya me había ido mucho antes. Eso es lo que tiene marcharse. No miras atrás, no llevas la cuenta, simplemente sigues caminando. Sigo en Whitefish, aquí en octubre de 2025. Sigo con Allison. Sigo dando esa clase de programación los miércoles por la tarde. Sigo haciendo voluntariado. Sigo yendo de excursión. Sigo viviendo una vida que es mía. El dinero está en el banco, bien gestionado e invertido. Pero no me define. Es solo un colchón, una red de seguridad, un recordatorio de que a veces la suerte aparece cuando menos te lo esperas. Kendra está en algún lugar de Spokane contando su versión de la historia a cualquiera que quiera escucharla. No sé si es feliz. No sé si alguna vez piensa en aquel martes por la mañana en el que me dijo que yo no tenía futuro. La verdad, me da igual, porque yo encontré mi futuro, y en él ella no aparecía. Si te ha gustado esta historia, dale like al vídeo y deja un comentario contándome qué te ha parecido. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete y pulsa la campanita de notificaciones para no perderte nuevas historias como esta. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima.